La semana pasada vimos hasta el verso 16, Efesios 4:16 fue lo que estuvimos considerando la semana pasada, donde hablábamos acerca de los diferentes dones o ministerios que se menciona ahí en cuanto a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Espero que eso haya quedado claro, espero que haya sido puntual. En ningún momento trato de polemizar con nadie ni de tirar o echar abajo argumentos de otras personas. Simplemente les comparto el acercamiento que yo tengo conforme a lo que encuentro en la palabra de Dios en la Biblia. Puede ser que haya otras personas que tengan otro acercamiento a este pasaje. Bueno, cada quien ya tendrá sus fundamentos y argumentos para poder respaldar lo que en algún momento se comparta. Insisto, yo no lo hago en ningún momento para polemizar con nadie, pues no menciono a nadie, sobre todo conocido. Si de repente llego a mencionar algún personaje, es alguno de esos hombres pues muy mediáticos que aparecen en redes sociales, que aparecen en algunas pues videos en internet, pero no lo hago, insisto, tampoco por hablar mal de esa persona, pero sí en algún momento para exponer las situaciones erróneas en cuanto a doctrina, que es un poquito de lo que vamos a ver más adelante, pero bueno, vamos para entrar en materia. Vamos a ver lo que dice a partir del verso 17, Efesios 4:17. Si pudiéramos hacer una división en cuanto a la carta a los Efesios, más o menos del 1 al 3, el apóstol Pablo nos habla mucho de lo que hace Dios por nosotros. Nos eligió, nos santificó, nos redimió, nos habla del poder de Dios, del poder con el que resucitó al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas. Es decir, nos habla de una obra de Dios, de Él hacia nosotros. Y a partir del capítulo 4, entonces nosotros encontramos cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer. Para Dios es como una respuesta. Ya Dios hizo todo esto, ahora te toca a ti tu parte, esto es lo que tú tienes que hacer. Lo que comienza, o la primera parte del capítulo 4 nos habla de esos dones, lo que les decía, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, donde vemos ya lo que algunos hermanos hicieron en su momento, como los apóstoles y los profetas, que es dejarnos los escritos bíblicos, y que hoy en día los evangelistas, pastores y maestros continúan con la edificación sobre el fundamento que ya pusieron tanto apóstoles como profetas. Pero después vamos a encontrar una serie de indicaciones ya de manera puntual para cada uno de nosotros, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 17, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si esta segunda sección del capítulo 4 la dividimos también en tres partes, encontramos primero cuál era nuestra antigua manera de vivir, cómo es que algunos de nosotros quizá podemos vernos reflejados en lo que describe aquí el apóstol Pablo. Después en el verso 20 y hasta los versos 20 y 21 nos habla ya de la intervención de Cristo, mas vosotros no aprendisteis hacia Cristo. Esto éramos de una manera, pero se atravesó Cristo en nuestras vidas y entonces ya no somos igual. Por consecuencia debemos de comenzar, como dice ya en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y nos da una serie de instrucciones que son lo que va a reflejar cuál es nuestro caminar en Cristo. Lo anterior hice una pequeña lista de lo que menciona cómo es que cuando habla el apóstol Pablo, ya no seáis como los otros gentiles, y dice que andaban en la vanidad de su mente, tenían el entendimiento entenebrecido, había ignorancia en ellos, dureza de corazón, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia y cometieron con avidez toda clase de impurezas. Esa es la descripción que hace el apóstol de los gentiles que andan sin conocer a Cristo, y que quizá en alguno de estos puntos podamos vernos reflejados, y que tal vez también nosotros había dureza en nuestro corazón, obviamente había ignorancia, no conocíamos a Dios, en fin, podemos mencionar de qué manera nos reflejábamos en esta descripción que hace el apóstol. Pero, como les decía, en el verso 20
nos habla de la intervención del Señor Jesucristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Es decir, Cristo no es nada de lo que menciona ahí. Él nunca tuvo dureza de corazón, nunca cometió ninguna clase de maldad. Es decir, nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesucristo, se comportó muy diferente a lo que menciona anteriormente el apóstol Pablo. Dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo de una manera no literal, es decir, obviamente los hermanos en Éfeso no pudieron haber sido enseñados directamente por el Señor Jesucristo, porque él nunca fue a esos lugares, o los de Éfeso no estuvieron, suponemos, en el tiempo del Señor Jesús, sino que fue una iglesia que se formó después, cuando ya los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio en todas las ciudades. Pero ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Yo lo que puedo entender, la manera en que puedo explicar este pasaje, es que una cosa es cuando alguien nos enseña algo que es bueno. Por eso la Biblia dice que aquí lo que acabamos de leer un poco antes, es decir, en este capítulo, cuando dice que Dios estableció, o el Señor Jesucristo, pastores y maestros, gente que nos cuida y que nos instruye. Pero por otra parte, también nosotros debemos de aprender directamente del Señor Jesús. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo va a dar indicaciones en cuanto a la cena del Señor, y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El apóstol Pablo no estuvo en el tiempo del Señor Jesús cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra, sino él tuvo un encuentro con el Señor, ya que el Señor Jesús había resucitado y ascendido al cielo. Entonces, cuando el apóstol dice, yo recibí del Señor, es porque directamente Cristo le enseñó en cuanto a lo que es la Santa Cena. En nuestro caso, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Todo lo que tenemos ya en la Biblia es la forma en que Cristo nos habla, es la forma en que podemos encontrar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído. Yo creo que de los que estamos aquí, ninguno oímos al Señor Jesús, porque no está presente, porque no está físicamente, y de esa manera no lo hemos oído, pero sí seguramente lo hemos oído a través de su palabra. Hemos aprendido de él por lo que encontramos en las Escrituras. Dice en el verso 21, y habéis sido por él enseñados. Vuelvo a lo mismo, no es que el Señor Jesús haya sentado aquí junto a mí y me haya enseñado la Biblia, pero sí puedo encontrar en la Biblia enseñanzas de él y que el Espíritu aplica a nuestra vida, y entonces de esa forma somos enseñados por el Señor Jesucristo con su ejemplo, con sus palabras, con todo lo que podemos encontrar en las Escrituras. Entonces esto nos habla de que es bueno que aprendamos por terceros, pero que debemos también tener un contacto directo nosotros con el Señor, leer las Escrituras, escudriñarlas, meditar en ellas, memorizarlas. Es decir, que de alguna u otra manera podamos estar en contacto con las enseñanzas del Señor Jesús. Y uno de los propósitos que había en mi corazón cuando comenzamos la serie de Tras las huellas del Mesías, o el Señor Jesucristo revelado en toda la Biblia, era que viéramos cómo en cada parte de la Biblia encontramos una enseñanza que apunta al Señor Jesucristo. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, son enseñanzas que de alguna manera en ciertos pasajes, en algunas porciones de la Biblia, nos hablan, señalan, nos apuntan al Señor Jesucristo. Entonces todo eso va preparándonos para que tengamos ese caminar en el Señor. Y después dice en el verso 22, dice el final del verso 21, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a lo que Él enseña, conforme a lo que Él no solo lo habló, sino lo vivió. Muchas veces con su ejemplo es con lo que Él enseñaba a las personas. Y recordemos que aún la gente decía, habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, que ellos, conforme a las propias palabras del Señor Jesucristo, Él dice, ellos dicen, pero no hacen. El Señor Jesús decía y hacía, lo que él enseñaba lo ponía en práctica. ¿Y qué más podemos decir cuando él mismo confesó, yo soy el camino y la verdad y la vida? Y lo que dice aquí al final del verso 22 es conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, todo lo que enseña es verdad, y con esa confianza podemos seguirlo, podemos seguir ese ejemplo, sabiendo que lo que hagamos, que el Señor Jesús nos enseñó, siempre va a ser algo correcto. Verso 22,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ciertamente en nuestra vida, que a veces todavía quiere asomarse ese antiguo hombre que hay en nosotros y quiere llevarnos nuevamente a vivir de la manera en que antes lo hacíamos, siempre, absolutamente todo el tiempo que estemos en esta tierra, vamos a seguir siendo tentados de una manera o de otra, de mayor o menor intensidad, pero siempre el enemigo va a estar acechándonos para hacernos, o él lo que quiere es hacernos tropezar. Entonces, siempre debemos de estar preparados y mantener a raya a ese viejo hombre. Dice aquí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que antes era normal, lo que antes pues no estaba tan malo, lo que antes nos parecía que bueno, todos lo hacen, hoy tiene que nuestra mente ser renovada de tal forma que podamos darnos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien, no es lo correcto. Dice después en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra nueva naturaleza. Dentro de nosotros Dios está formando ese nuevo hombre que fue creado, dice aquí, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué? Para que andemos en esa justicia y en esa santidad conforme a la verdad que encontramos en la Biblia. Es lo que se espera que tú y yo hagamos. Es cierto también que es un camino difícil. El Señor Jesús dijo que era un camino angosto, estrecho, por lo cual es complicado andar por ese camino. No es un camino amplio y espacioso donde podamos andar tranquilamente. Es un camino angosto en el que si no tenemos cuidado podemos salirnos hacia un lado o hacia otro y desviarnos del camino. Es un camino estrecho que cuesta trabajo, pero vamos a seguir viendo las indicaciones que nos da el Espíritu Santo por el apóstol Pablo y vamos a ver de qué manera vamos a poder andar en ese camino. Dice entonces en el verso 25, aquí comienza a darnos las instrucciones con las cuales nos va a ayudar para andar en ese camino de justicia. Dice, por lo cual, desechando la mentira, ahí está un consejo, dice, hablad verdad. Eso es algo que tiene que ser un sello característico en todos los hijos de Dios, que dejemos la mentira y hablemos lo que es verdad. Eso es algo que tiene que ser algo característico. De otra manera, recordemos que el Señor Jesucristo dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Todos aquellos en los que en algún momento hemos dicho mentiras, pues éramos hijos del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Si hoy hemos creído en el Señor Jesucristo, que es la verdad, todo lo contrario a la mentira, entonces debemos andar conforme a esa verdad y que la verdad sea lo que salga de nuestra boca y no la mentira. Dice después, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pongan atención que no dice con su hermano, sino con su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que me rodea, sea creyente o no, me caiga bien o no, sea mi amigo o no, quien sea, yo tengo que ser una persona veraz. Después dice, porque somos miembros los unos de los otros. El verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es en algunos momentos correcto enojarse, sí, hay momentos en los que uno se enoja, es algo natural que uno se enoje, pero sin que el enojo me controle a mí, sino que yo pueda controlar a ese enojo. No es que esté mal el enojarnos. Podemos pensar que cuando el Señor Jesús sacó a todas las personas que estaban en el templo, a los cambistas que estaban haciendo ahí negocios, suponemos que lo hizo enojado. Dice que hizo un azote de cuerdas y comenzó a sacar y a voltear las mesas, y no creo que lo haya hecho de una manera así de, con permiso voy a voltear esta mesa. Él llegó y a voltear todo lo que había ahí, yo supongo, y después los discípulos dicen que recordaron cuando ese pasaje, el celo de tu casa me consume, es decir, había un celo, algo dentro de él que se encendió y fue a sacar a todos los cambistas, pero no pecó, no les dijo malas palabras, no los insultó, no hizo nada indebido. Entonces nosotros igual puede ser que haya algún enojo en nuestra vida, pero dice airaos, es decir, te puedes enojar,
pero no peques, que ese enojo no te lleve a cometer alguna situación indebida, como comúnmente pasa que suelta uno malas palabras, ¿no? Se enoja uno y comienza uno a insultar o a ofender o cosas que, o llegar a los golpes, a agredir a una persona, es decir, situaciones que sobrepasen nuestro dominio propio. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esas tres características que Dios nos dio es para que podamos controlarnos, que sea el amor ese impulso para controlarnos y el dominio propio lo que nos va a llevar a controlar ese carácter, esos impulsos o esas emociones que de repente nos llevan de un extremo al otro, y todos los extremos son malos, todos los extremos que podamos encontrar en el carácter son malos. Por eso es que la Biblia nos menciona que parte del fruto del Espíritu es la templanza. La templanza siempre nos lleva a un punto medio. Me enojo, puedo estar muy enojado, pero la templanza me hace controlar ese enojo. O puedo estar en algún momento triste, sumamente triste, pero la templanza me hace volver a una situación normal en el menor tiempo posible. Ven lo que dice incluso aquí en este verso, el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras versiones que leí dice, por ejemplo, que no te dure el enojo todo el día. Es una manera en la que podemos entenderlo, que no estés todo el día enojado, o de otra manera que tu enojo no dure mucho, que ya me enojé, hubo una situación, pero pronto puedo nuevamente retomar el ánimo y estar bien con la persona que me haya enojado, o si me enojé por una situación propia, bueno, también que pueda estar pronto bien. Dice verso 27, ni deis lugar al diablo, no permitamos que el diablo tome el lugar ante alguna, como les decía, ante algún extremo de nuestro carácter. Hay personas que se deprimen a un grado que tal cual se mueren. Es tanta la depresión que dejan de comer, que dejan de cuidarse y llegan a morir. Y personas que en la euforia, en una alegría tan grande, también llegan a cometer algunas cosas pues no correctas, ¿no? Corren, brincan, hacen, y en esa alegría pueden llegar a lastimarse o hacer algo. Siempre también una situación así nos puede poner en peligro. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dos cosas nos dice aquí el apóstol. Aquel que robaba dice, ya no robes, más bien póngase a trabajar para que pueda tener una ganancia, y de esa ganancia también pueda ayudar a aquel que lo necesita. Este pasaje tira por la borda el famoso evangelio de la prosperidad, en el que todos tenemos que ser ricos. Eso es una terrible y diabólica mentira. No, aquí dice que aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Habrá quien pueda decir, bueno, quizás se refiere a la gente que no conoce a Cristo, pero también el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios les dice que está juntando una ofrenda para llevar a los santos en Jerusalén que están padeciendo pobreza, que están padeciendo hambre. Entonces, hermanos, no toda la gente tiene el mismo nivel de prosperidad. Hay otros a los que el Señor no nos bendice de la misma manera, y otros que vemos que los bendice muy bien, y gloria a Dios por aquellos que les da mucho, pero también que esas personas tengan presente que es para compartir con aquellos que llegan a tener necesidad. Entonces, cuidado con ese tipo de evangelios en el que todo tiene que ser riqueza y prosperidad, y todo tiene que ir, y casa propia y carro del año. No, hermanos, no todos es así. El Señor Jesucristo entró, dice, he aquí viene tu rey, lo vimos el martes, manso, humilde, sentado en un pollino, en un hijo de una asna. Entonces él no entró en un caballo pura sangre, y como no, entró manso y humilde. Así es que cuidado, ¿sí? Dice después en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, en otras palabras, pues que no digamos groserías, que no digamos maldiciones, sino antes bien que nuestras palabras puedan ser de edificación para aquel que nos escucha. Y después dice en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algunas de las actitudes que mencioné antes, como el enojo, como el robar, como el no compartir incluso con el que tiene necesidad,
suponemos que son de esas cosas las que pueden entristecer al Espíritu Santo. Dice, no lo entristezcas, no hagas que se ponga triste el Espíritu Santo, dice, con el cual fuisteis sellados. Es decir, Él es la garantía de que Dios te va a venir por ti, el Señor Jesucristo va a venir por ti y te va a llevar a su presencia por siempre. Y dice después en el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Parecería que hay una especie de contradicción aquí cuando dice que se quite de vosotros toda, dice amargura y después dice enojo. Y un poco antes acabamos de leer que dice airaos o enójate, pero no pequéis. No es que haya una contradicción, sino lo que el apóstol está queriendo decirnos en este verso, en el verso 31, es que deje de ser una constante en mi vida. Algunas cosas hay que erradicarlas por completo, como la amargura. La amargura tiene que ser algo que no debe estar presente en nuestras vidas. Dice también enojo, ira, gritería, y hay otras cosas que personas son constantes en eso, se enojan por cualquier cosa, caen en ira, caen en gritería, en maledicencia o en malicia constantemente, y eso es algo que tiene que ser también quitado de nuestra vida. Es posible que en algún momento nos enojemos, sí, lo acabamos de leer, airaos pero no pequéis, pero que no sea la constante en mi vida, que no sea algo que siempre esté yo en alguna de estas situaciones. Y bueno, claro, en cuanto a maledicencia y toda malicia, también son cosas que deben ser completamente quitadas de nuestra vida. Dice el verso 32, antes, sed benignos unos con otros, o ser buenos, ser bondadosos, es una forma en que podemos entender, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tres características menciona aquí que podemos nosotros ver reflejadas en Dios o de Dios para nosotros. Una es la benignidad, la misericordia y el perdón. Eso es algo que alcanzamos por la benignidad, la misericordia de Dios, alcanzamos el perdón. Si Dios no hubiera sido benigno o misericordioso para con nosotros, pues no nos habría extendido su perdón. Recordemos que la misericordia, una manera de expresar o de poder entender la misericordia, es que la misericordia siempre me va a llevar a tomar una acción a favor de mi prójimo por amor. Es lo que sucedió en la historia que cuenta el Señor Jesús cuando habla del samaritano, el buen samaritano, como ayuda a aquel hombre que había sido herido y se fue movido a misericordia. Pero recordemos que vienen hablando del amor. ¿Quién es mi prójimo? Debes de amar a tu prójimo. Y dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces la misericordia siempre debe de llevarme a tomar una acción a favor de mi prójimo por amor a él. Entonces es lo mismo que nos está diciendo aquí, que debemos ser misericordiosos, actuar siempre a favor de nuestro prójimo por amor y perdonándoos, dice, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Aquí está algo de lo que les aclaraba hace algún tiempo cuando les decía que aunque ciertamente Dios es bueno, es muy bueno, pero nos perdonó en Cristo por el sacrificio de Cristo, no únicamente por ser bueno. Si no hubieran mandado al Señor Jesucristo a morir en la cruz, no nos habría podido perdonar porque no había quien pagara por mis pecados. Tendría que haber pagado yo por ellos, pero claro, ni esta vida y ni viviendo 1000 vidas me alcanzaría para poder pagar los pecados que he cometido en contra de Dios. Por eso tenía que venir alguien santo, sin mancha, sin pecado, a pagar por cada uno de nosotros. Y en este pasaje el apóstol lo deja ver muy claro, es así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, o por el sacrificio de Cristo. Y nosotros debemos de perdonar de igual manera. ¿Cómo es que nos perdonó Dios? Bueno, si nos ponemos a pensar, Dios no nos perdonó con reproches de que, bueno, sí, te perdono, pero te lo dije, mira, ya ves, y acuérdate, y otra vez volviste a caer. Y no, cuando hay un arrepentimiento sincero en nuestra vida, Dios nos perdona sin estarnos echando en cara cada vez que le hemos fallado. Así es que también así nosotros debemos de perdonar. ¿Cuesta? Pues sí, nosotros somos seres humanos con defectos, con pecados, imperfectos, entonces cuesta el que podamos perdonar de esa manera, pero debemos de caminar en pos de esa meta, el que en nuestro corazón haya esa misma humildad y mansedumbre del Señor Jesucristo, así como perdonó a aquel ladrón que fue crucificado junto a él y que poco antes dice la Biblia que los dos ladrones lo estaban injuriando. Después uno de ellos por la gracia y misericordia de Dios
le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús no le dice, ahora sí, ¿verdad? Pero hace rato, ¿qué tal me estabas diciendo? No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin reproches, sin ninguna situación. Pues yo creo que el Señor Jesús pudo ver en esta persona el arrepentimiento que había en su corazón. Capítulo 5, dice el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que motivó al Señor Jesús a venir a esta tierra a morir por nosotros? El amor. Dice así, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fue el amor lo que les decía, ese amor lo movió a misericordia, y la misericordia es tomar una acción a favor de alguien. Entonces, en este caso el Señor Jesucristo, la acción que Él tomó a nuestro favor fue venir y morir en esa cruz, y a Dios ese sacrificio, como era un sacrificio perfecto, ningún otro animalito que en algún momento se ofreció en sacrificio, y no estoy diciendo que el Señor Jesús era un animal, lo aclaro, es decir, hablando de las ofrendas, ninguna otra ofrenda que se le pudo haber presentado a Dios le agradó tanto como el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dice aquí en el verso, al final del verso 2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue un olor que a Dios le gustó, el sacrificio perfecto que ofreció el Señor Jesucristo. Y después nos dice, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No debemos andar hablando de cosas indebidas, de cosas que no están bien, que nuestras pláticas pues ya tengan un tono incluso a veces, no sé, doble sentido, con groserías, con situaciones que no son correctas, que no está bien que nosotros hablemos así. Dice en el verso 4, bueno, al final del verso 3 dice, como conviene a santos. Nosotros somos santos. A veces nos cuesta creerlo porque vemos nuestra realidad de que en ocasiones cometemos pecados, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos ve santos, completamente santos, y de esa manera debemos de conducirnos. Dice como conviene, es decir, como es necesario, como es correcto que los santos se conduzcan. No debemos decir ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nosotros siempre debemos de estar agradecidos con Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Después dice en el verso 6, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto pues creo que es claro, ningún fornicario, aquellas personas que tienen fornicario lo podemos entender como cualquier tipo de desviación sexual, sea cual sea, no únicamente el que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, sino la fornicación abarca muchos de las desviaciones sexuales. Después dice, o inmundo o avaro que es idólatra, aquel que es avaro también es idólatra, pues idolatra lo que él tiene, ya sean propiedades, dinero o lo que sea. Esa avaricia de querer tener más es idolatría. Y después dice que ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Una posible explicación a este verso es que había gente que decía, bueno, tú ya crees en Dios, sí, te arrepentiste, sí, bueno, pues ya perdonó tus pecados y tú puedes vivir como quieras, de cualquier forma tus pecados ya están perdonados. No, dice, nadie los engañe, porque por estas cosas, es decir, lo que acababa de mencionar, por estas cosas viene la ira de Dios en contra de los hijos de desobediencia. En otras palabras, nosotros debemos de mantenernos lo mejor posible en ese caminar con el Señor. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, es decir, el tiempo para haber participado de esas cosas malas, ya pasó, ya quedó atrás. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En algún momento me he llegado a preguntar, o una de las maneras en que puedo yo como tratar de calificar algunas acciones, pensamientos o situaciones que hay en mi vida, es que digo, bueno, si esto que estoy pensando, si esto que estoy haciendo, si esto que estoy planeando, no sé, cosas, lo pudiera yo comparar con la gente del mundo, ¿habría alguna diferencia, o seríamos iguales? Es decir, los pensamientos o las acciones que a veces tomo, si me compararan lo que en ese momento estoy pensando o estoy haciendo,
lo compararan con alguien del mundo, ¿habría alguna diferencia o seríamos iguales? Entonces ahí digo, no, creo que no habría mucha diferencia, entonces tengo que corregir esta situación, de modo que cada acción que yo tome pueda verse claramente que es diferente a lo que haría alguien del mundo. Por ejemplo, si nos reunimos como hermanos en un lugar para convivir, ¿cuál sería nuestra plática? Nuestra plática sería de chistes groseros, de palabras en doble sentido, cosas de ese tipo feas, y la gente que pasara por ahí notaría que hay algo diferente en nosotros o pensaría que somos como cualquier reunión del mundo. Se tiene que notar que nuestras reuniones son diferentes. Si una persona entrara en ese momento a tu casa o al lugar donde te estuvieras reuniendo, poder decir, oye, qué bonito ambiente, hay un ambiente de hermandad, de armonía, de paz, un ambiente sano, o diría, ah, caray, creo que aquí es una casa como cualquier otra casa donde hay chistes groseros, donde están haciendo cosas indebidas, donde no sé qué podamos pensar, pero debemos de manejarnos a ese contraste, ¿estoy siendo tinieblas o estoy siendo luz? La gente podría notar esa diferencia en mí o pensaría que soy como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Es un buen filtro para lo que podemos hacer en nuestra vida. Sí, se los paso por si gustan aplicarlo. Y dice después en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, lo que nosotros hacemos debe ser bueno, recto y verdadero. No que solo sea de palabra y sí hablemos muy bonito, pero a la hora de llevarlo a la práctica no lo hagamos. Tiene que ser cosas buenas, rectas y verdaderas. Y después dice en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, es decir, que conozcamos con base en la Biblia lo que a Dios le agrada que haga y también lo que a Él le agrada que deje de hacer. Él se complace tanto en lo que hago, pero como también en aquello que dejo de hacer. Si dejo de mentir, a Él le agrada, y si comienzo a decir la verdad, es algo que agrada también al Señor. Verso 11, este verso quería llegar, es un verso que se ha malinterpretado en muchas ocasiones. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y utilizan este pasaje para justificar el reprender al diablo. Puede ser que el reprender al diablo, y vuelvo a decirlo, puede ser que reprender al diablo sea algo que debamos hacer. Quiero dejar muy claro que estoy diciendo puede ser. Mi punto ahorita no es si debemos o no debemos reprender al diablo. Eso es otro punto. A lo que yo quiero llegar en este verso es que aquí no dice que reprendamos al diablo, ni siquiera a los demonios. Este pasaje está hablando de las obras infructuosas. Pongan atención, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Pero de qué está hablando? De obras infructuosas. Dice, sino más bien reprendedlas. Otra forma en la que podemos entender esto y que en otras versiones de la Biblia se encuentra es, sino más bien redarguir o redarguye a aquellas personas que están cometiendo esas obras infructuosas. Tú no participes con ellos. Si están contando chistes groseros, no participes de esos chistes, sino más bien hazles ver que están haciendo mal, que eso que están llevando a cabo es algo incorrecto. A eso se refiere cuando dice más bien reprenderlas, y no que digan vamos a reprender las obras del diablo. Este pasaje no está diciendo eso, ni siquiera está hablando del diablo, está hablando de las obras infructuosas. Sí, dice de las tinieblas, pero el enfoque está en obras infructuosas. Esas obras infructuosas tú tienes que hacerle ver a la gente que está haciendo mal, y lo confirma, lo respalda lo que dice el verso 12. Porque vergonzoso, fíjense, dice porque, está uniendo lo que acaba de decir con esto que va a mencionar, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes ellos? Pues los que hacen esas obras infructuosas. No está diciendo demonios, no está diciendo principados, potestades, está hablando de personas que hacen esas obras infructuosas y que nuestro deber es que ellos noten que están haciendo mal. Eso es lo que ese pasaje quiere decir. Este pasaje no justifica esa acción de reprender al diablo, insisto, muy independientemente si es correcto o no hacerlo. Este pasaje no habla de reprender al diablo, ni demonios, ni nada, ni siquiera de reprender a las tinieblas, sino de hacerle ver a la gente que está cometiendo un pecado. Y dice en el verso 13, que también confirma o respalda lo que les estoy diciendo, pues dice más, vuelve a unir lo que viene hablando el apóstol, dice más,
Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Cuando tú con la palabra de Dios le haces ver a las personas que está mal, tú los estás llevando a la luz. Ya si la persona hace caso o no hace caso, ya eso no es cuestión de uno. Nuestro deber es, conforme a las escrituras, hacerle ver a las personas que están cometiendo un pecado, pues es esa luz la que manifiesta las tinieblas o lo que hay en las tinieblas. Y dice en el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí está. ¿Qué es lo que a nosotros nos hizo ver nuestra maldad? La luz de Cristo. Comparar nuestra vida con la vida del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo aplicara las verdades bíblicas a nuestra vida. Eso es lo que nos hizo ver muchas veces cuánto mal estábamos haciendo, o incluso a veces todavía hay cosas que decimos, ah caray, creo que esto no está bien, porque ya leí en la Biblia que no debo ser así y tengo que corregir esa situación, y es la luz de Cristo alumbrando nuestras vidas. Mirad pues, verso 15, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos de aprovechar muy bien el tiempo, dejar de hacer cosas, como vimos un poco antes, infructuosas, sino buscar aquellas cosas que producen fruto en nuestra vida. Y después dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, se va a cortar ya la transmisión, pero me gustaría terminar esta porción. Si me hacen el favor de conectarse, yo creo que no nos tardamos más de 5 minutos, pero quiero que terminemos este pasaje, o al menos esta porción, y ya para la próxima semana concluir la carta a los Efesios. Entonces, por favor, si tienen tiempo, nos volvemos a conectar. Gracias. Esta última parte que les leía, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos de dedicarle tiempo a Dios, menos tiempo a actividades que, pues, si bien pueden no ser malas, pero que tampoco están produciendo fruto en nuestra vida. Por ejemplo, las redes sociales, algún deporte. No es que el deporte sea malo, pero si le dedicamos más tiempo al deporte que a las cosas de Dios, se puede convertir en una práctica infructuosa, no, tal vez no pecaminosa como tal, en el sentido de que no es pecado practicar un deporte, pero sí cuando eso me aleja o me quita el tiempo que puedo dedicarle a Dios. Dice que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, es decir, el desaprovechar el tiempo es ser insensato. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18, que es a donde quería llegar: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué quiero explicar este verso y lo que sigue después? Porque de repente se ha dado un movimiento, y se dio hace muchos años todavía con más fuerza, la famosa embriaguez del Espíritu, y justificaban esa embriaguez con este pasaje, y también con lo que dice en el libro de los Hechos, cuando la gente va en el día de Pentecostés y ven que el Espíritu Santo se derramó, y hay un comentario que una persona dice por ahí, dice, estos están llenos de mosto, o en otras palabras, estos están tomados o se han embriagado, es lo que habría dicho esta persona. Entonces, con base en esos pasajes se llegó a esa pues práctica en la que, según había una llenura del Espíritu Santo, y la gente se caía y comenzaba a reírse y parecía que estaban todos borrachos, y entonces decían, es la llenura del Espíritu. Pero la Biblia en ningún momento justifica o avala ese tipo de prácticas. Lo que la gente dice o narra o relata que está sucediendo en el día de Pentecostés es que todos estaban hablando en diferentes idiomas, y ya sea que llegaran, por poner un ejemplo, no es que esos idiomas hayan estado presentes, solamente es un ejemplo,
pero digamos que había portugueses, españoles, italianos, franceses, alemanes. Cada uno de ellos oía a alguien que estaba hablando en portugués, en francés, en italiano, en alemán, y entonces decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Todos están hablando, están glorificando a Dios, pero todos les entendemos. Los que hablamos portugués en portugués, los que italiano en italiano, y así solo son ejemplos. No digo que esos idiomas hayan estado ahí, son ejemplos solamente, pero no es que los vieran tirados, revolcándose, riéndose. Lo que veían es que glorificaban a Dios, y al ver que todos estaban glorificando a Dios, había gente que, como una especie de burla o menosprecio, decían, están borrachos, déjenlos. Y entonces el apóstol dice, no, estos no están borrachos, pues, y ya comienza el apóstol a predicar. Otro pasaje que se utilizó para justificar esas prácticas era este, porque dice, no os embriaguéis con vino. Y dice, sino, verso 18 dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces comparan la embriaguez del vino con la llenura del Espíritu, pero ese no es el propósito del apóstol Pablo. ¿Por qué no es el propósito? Porque vean cuál sería una reacción o una expresión de la llenura del Espíritu. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice que seamos llenos del Espíritu Santo cayéndonos, riéndonos, actuando como borrachos. En ningún momento dice eso. Esas prácticas no están justificadas por este pasaje. Vuelvo a decirlo, independientemente a si es el mover del Espíritu o no lo es, eso no me toca a mí juzgarlo, al menos no ahorita, es decir, no en este pasaje, pero la realidad es que este pasaje no respalda esas prácticas. Aquí nos está hablando que si bien el alcohol o el vino causa disolución en nuestra vida, es decir, nos diluye, lo que antes nos parecía malo, bueno, no es tan malo, lo que antes me daba pena, bueno, pues me animo un poquito, es decir, el vino nos transforma para mal. Y el Espíritu Santo nos transforma para bien. Esa es la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. El vino trae disolución a tu vida, es decir, te vuelve una persona mala, una persona fea. En cambio, la llenura del Espíritu te transforma en una persona buena, en la que tu hablar va a ser con salmos, es decir, va a ser una palabra que alegre, una palabra que conforte, que exhorte, sí, también, que anime, pero va a ser una manera en la que el Espíritu Santo refleja que está en nosotros, la manera en cómo hablamos, cómo nos comportamos, que alabamos al Señor, que le agradecemos, y no que nos estamos quejando de todo y maldiciendo y diciendo cosas feas. No es eso. Entonces, más allá de ese tipo de prácticas, este pasaje no respalda y no justifica que se lleven a cabo ese tipo de prácticas. Entonces, tengamos cuidado, porque hay quien de repente pasa y habla de la embriaguez del Espíritu y dice, ¿por qué en Efesios dice? Bueno, sí dice, pero no está hablando de esa práctica. Al contrario, está diciendo que nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de ser sobrios, debemos de ser sensatos. Dice arriba, no seáis insensatos. Debemos ser sensatos, sobrios, debemos de estar conscientes de lo que está sucediendo, tanto que una persona borracho, una persona tirada, una persona riéndose, no puede ni hablar con salmos, ni con himnos, ni cánticos espirituales, ni cantando y alabando al Señor en su corazón. Una persona así pierde cualquier tipo de conocimiento. Así es que no está hablando de eso, está hablando de que si el vino nos transforma mal, el Espíritu nos transforma para bien, produce cosas buenas en nuestra vida. Y termina diciendo el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay cosas que a veces no sabemos cómo darle gracias a Dios por esa situación, pero seamos pacientes, esperemos a que el Señor nos lleve a atravesar esa situación, y entonces sí le podremos dar gracias al Señor. Les he platicado que en una ocasión, en el lugar donde yo tenía mi negocio, estaba a desnivel como de 1,5 metros, y entonces cuando llovía muy fuerte, el agua entraba ahí al negocio y se inundaba, pero parecía alberca. Y recuerdo que una vez llovió, venía con granizo, y el granizo arrastró basura, y bueno, fue un caos ahí el negocio, subió el granizo, estaba terrible.
Y recuerdo que cuando fui a ver, porque me hablaron que lo que estaba sucediendo y fui a ver, yo recuerdo que dije, Señor, no sé cómo darte gracias por esto. Yo he leído que debo darte gracias por todo, pero ¿qué te digo ahorita? Gracias porque se inundó el taller, gracias porque está hecho un basurero. No lo digo con burla, ni lo decía con queja al Señor. Trataba yo de serle sincero a Dios. Dice, Señor, yo no entiendo ahora mismo cómo darte gracias. Puedo darte gracias porque pues mi familia está bien, a pesar de esto no nos pasó nada, pero decirte gracias porque se metió esto aquí, pues yo no lo entendía, no sabía cómo aplicarlo. Conforme fue avanzando esta situación, llegaron gente del gobierno a ayudar, llevaron de esos trascabos, creo se llaman, un camión de volteo, se llevaron todo, se llevaron incluso de algunas otras veces que se había metido agua, el agua lleva tierra y basura, teníamos ahí unos costales con tierra que habíamos juntado, y las personas que fueron me preguntaron, ¿esos costales de tierra los quieres o qué? Dije, no, pues también es basura, no, pues también nos los llevamos. Se llevaron basura, costales de tierra, es decir, dejaron el taller limpiecito. Entonces después fue cuando dije, Señor, gracias, ahora entiendo cuál es lo bueno en todo esto. Tú permitiste que esto sucediera, y de las cosas buenas es que se llevaron tierra que yo no sabía cómo irla desplazando, en fin, cosas que sucedieron. Entonces ahí fue donde le dije, gracias, Señor, ahora entiendo por qué permitiste esto, y te agradezco que lo hayas permitido, porque al final produjo o trajo cosas buenas. Entonces, si al momento no sabemos, no podemos ver en la situación en la que estamos cómo darle gracias, esperemos un poquito, confiemos en el amor y en la sabiduría de Dios, para que cuando atravesemos esa situación, seguramente vamos a decir, ya entendí, Señor, gracias. Gracias por haber permitido esta situación en mi vida. Entonces, pues les dejo esto. Muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que primeramente Dios la próxima semana ya podamos terminar con la carta a los Efesios, y el martes concluir también ya con el libro del profeta Zacarías.